Kagaten. Ahora estoy grabando. Gracias, Lina, gracias. Estos productos, igual estoy grabando en audio, creo que estoy grabando, sí estoy grabando. Estos productos pueden ser parametrizados, digitalizados, y entonces un algoritmo podría, gracias a su velocidad y su potencia de reconocer patrones y modificarlos, generar otras versiones de los productos de las bellas artes. En este sentido, en el sentido de el campo de lo estético como un campo de productos, esculturas, novelas, sinfonías, cuadros, como ámbito de productos, y en tanto esos productos se pueden parametrizar y digitalizar, no habría problema para pensar en una función estética de los algoritmos de los zombies 03. En este caso. Segundo, el campo de lo estético como la experiencia de la belleza. La experiencia fundamental de la belleza versus la fealdad no es privativo de ningún arte. De hecho, el romanticismo ha planteado una relación estética con la naturaleza. Hola, Eduardo. Ha planteado una relación estética con la naturaleza. E incluso hay larga en los científicos, en los naturalistas. Ahora estaba con mis alumnos leyendo un fragmento del diario de Darwin, el diario por la Argentina de Darwin, y de la descripción que hace Euclides Acuña en la primera parte de su libro Ocertoes, ¿no? Donde habla de la expedición punitiva contra los rebeldes de Canudo. Y es impresionante la descripción de la naturaleza en el caso de la vegetación, en el caso de las piedras, que está revestido de un tinte estético, claramente. Entonces, la experiencia de la belleza. Hola, ¿qué tal, Mano? ¿Qué tal? Buenas tardes. La experiencia de la belleza es independiente de la producción de bienes artísticos. La hay en las artes, pero no es exclusiva de las artes. Y esto es un punto importante. Porque la experiencia de la belleza es un estado interno que por definición los algoritmos no tienen. Los algoritmos no tienen experiencias en el sentido humano de la palabra, ni de la belleza ni de la fealdad. Entonces, acá, a diferencia del primer tema, que serían los productos de las llamadas bellas artes, acá la intersección con los algoritmos y con los zombies 03 sería muy escasa, porque no tiene sentido hablar de experiencia de algo que es una máquina que podemos desarmar y armar como nos plazca, en la medida que todas estas máquinas son la expresión de ensambles reversibles. Esto es muy importante, ahora vamos a ver por qué. El tercer punto en donde lo estético es relevante es la idea de creación. Crear significa introducir novedad en un campo previamente existente. Y acá hay dos sentidos de novedad que hay que distinguir para hablar con precisión. Novedad absoluta y novedad relativa. En el sentido de novedad relativa, claramente los algoritmos pueden producir inmensa cantidad de novedades relativas. Por lo que dijimos antes, reconocen patrones e información latente que están fuera de nuestra capacidad de reconocimiento y los pueden alterar con una velocidad que nosotros no podemos. O sea, se pueden producir millones de variaciones de la Gioconda y encontrar patrones ocultos entre la Gioconda y otros retratos femeninos que hizo Leonardo, y esos patrones nos pueden sorprender porque nosotros no los detectamos. Pero es simplemente capacidad, es decir, velocidad y potencia, nada más. No hay ningún talento ni nada, es simplemente una cuestión puramente sintáctica, velocidad y potencia. Entonces, como novedad relativa, claramente sí, podríamos decir, los algoritmos pueden crear. Ahora, como novedad absoluta, yo diría que no. Novedad absoluta sería la invención. Una invención es la gestación de algo nuevo, que no preexistía, en algún modo no preexistía. El algoritmo puede introducir novedad sobre preexistencias, es decir, reacomodando las preexistencias. Pero que el algoritmo invente en sentido genuino, no. Puede reconocer patrones muy recónditos que nos sorprendan y que creamos que es una genuina invención, pero los patrones están en la información precedente. Repetimos, lo que sorprende del robot, del algoritmo, es velocidad y potencia.
para tratar esas bases de datos, mucho más allá de lo que uno puede con la dotación biológica que tiene. Pero esto no significa que haya invención, no es invención. Puede ser sorpresa simplemente porque los patrones y la información están muy profundamente enterradas en algún lugar de la base de datos y es difícil llegar con los recursos psicológicos cognitivos de nosotros, los mamíferos humanos. Pero eso no es invención. El cuarto punto en donde la relación entre los algoritmos y lo estético puede ser relevante es el ámbito de lo simbólico. Recordemos, no vamos a dar una clase de simbología, que un símbolo no es meramente un signo físico, un grafismo, o acústico, una palabra dicha. Sí, básicamente sí, va por ahí la cosa. Es decir, la velocidad y potencia, ¿no?, le da al algoritmo una enorme entrada en estratos profundos. Hay un autor habla de profundidad ontológica, con las ontologías computacionales se puede formalizar todo esto, pero eso no es inventar. Eso está, pero no está al alcance de los métodos humanos. O para los métodos humanos llevaría mucho tiempo. Es decir, pero está, claramente. Lo que pasa es que tenemos una herramienta que acelera. Y al acelerar nos da novedades relativas. Sí, pero no novedades absolutas. En ese sentido, creo que la distinción es importante. Vamos a lo simbólico. Pero los símbolos, además de ser entidades materiales, cruces, por ejemplo, o banderas, o himnos cantados, o consignas. Además de eso, los símbolos contienen un contenido que no es meramente emocional. Es decir, el patriotismo no se puede reducir a una emoción. Contiene emociones, sí. Produce emociones, sí, pero es algo más. Pero donde los símbolos aparecen con más potencia es en los símbolos religiosos. Independientemente de cualquier afirmación sobre qué sea o no la religión, el símbolo en la religión tiene un componente que no es meramente la composición física del símbolo. Y vamos a un ejemplo. Este ejemplo tiene que ver con una categoría que a mí me parece particularmente nefasta, que es la de arte religioso. Yo niego que exista el arte religioso por lo siguiente. Cuando se habla de arte religioso se lo piensa al modo de las bellas artes. Entonces se piensa una misa como algo que se puede ejercer en un teatro con una orquesta vestida con frac y el público vestido de largo, una sección de gala. Cuando Johann Sebastian Bach componía sus cantatas, él era organista oficial de la Catedral Luterana en Leipzig, donde está enterrado, y para el que tuvo que dar un examen de estudios bíblicos, Biblia que hoy está en una biblioteca de Estados Unidos, a la que Bach escolió, anotó al margen, y esos escolios están editados. O sea, Bach es, además del genio que fue, un comentarista bíblico. Conocía muy bien la Biblia, conocía muy bien la teología luterana. Para dar el examen, para ser organista titular en la Catedral de Leipzig, tuvo que conocer bastante bien, y esto se demuestra con su Biblia, el ejemplar de su Biblia, la teología luterana y la teología cristiana. Cuando Bach componía esos oratorios que todas las semanas tocaba en los cultos, no sé si misa es el nombre de la ceremonia luterana, pero culto, ceremonia, no sé, algo así. O cuando componía una misa, eso no es arte, eso era la liturgia. Esa es la fase acústica de la liturgia. Y una misa no es como una sinfonía para exponer ante un público. Una misa es una escalera a Dios. La misa, que tiene textos bíblicos, es una escalera a Dios. O sea, es un elemento litúrgico cargado de hierofanía. Entonces, esto en los que están los símbolos está más allá de lo que el algoritmo pueda acceder, a menos que le metamos instrucciones sobre ello. Pero incluso así no entendería nunca este aspecto, esto que yo llamo, en el nombre de un símbolo religioso, la puerta a la dimensión sobrenatural. Dicho esto con excedencia de si existe o no existe Dios, es un tema aparte, no es el tema. O sea, no sé si existe o no existe Dios, pero claramente entiendo que lo que Bach hacía era liturgia, musical, acústica, y no arte.
burgués de las bellas artes, claramente. Y esto nos lleva al tema con el que quiero abordar y trabajar en la clase de hoy, la clase de la reunión, que es la ingeniería teológica. Es decir, esta posibilidad de que las máquinas devengan númenes, que una máquina devenga numen. Para entender este tema, es importante volver un poco a algunas cuestiones que dijimos en la primera reunión que están en la guía, que es la distinción que traza Gustavo Bueno entre religiones secundarias y religiones terciarias. Y es importante esto porque no es una distinción entre politeísmo y monoteísmo, aunque podría coincidir, sino que la distinción va por otro lado, que es la siguiente. Los dioses secundarios son dioses antropomórficos o zoomórficos, o una combinación de animales y humanos. Su comportamiento es igual que el humano, o sea, tienen pasiones, tienen celos, se casan, tienen hijos, solo que son inmortales y muy potentes, no omnipotentes, muy potentes. Es decir, son como manifestaciones agrandadas de la vida humana, pero tienen potencias. Ahora vamos a ver este tema. En cambio, los dioses terciarios, el dios terciario, el Theos, nombre que pone Aristóteles, no es antropomórfico. Es más, no tiene forma ni cognoscible ni incognoscible. No tiene comportamiento, en tanto no tiene movimiento, no tiene acción. Pero lo más importante de todo es que solo se lo conoce por lo que se conoce como la teología negativa. Es decir, no afirmamos nada. Recordemos que en el pseudo Dionisio están las dos vías teológicas, la teología positiva o catafática y la teología negativa o apofática. Y la teología negativa no afirma nada de Dios, precisamente descarta toda afirmación. Y Dios sería una suerte de nada como el límite infinito de la totalidad de la negación de todos los predicados, en particular los predicados psicológicos, antropomórficos o antrópicos. Vamos a ver que en la cuestión de si las computadoras pueden ser dioses, hay para las dos partes, hay para las divinidades secundarias y al final vamos a mencionar algunas teorías, algunas doctrinas que piensan en una suerte de Dios en el sentido del Dios abrámico, del Dios de la teología cristiana o de la teología islámica, pero como computadora. Ya vamos a llegar a eso. Entonces, nos encontramos acá con esta posibilidad de las divinidades secundarias mecánicas. ¿Cuáles serían los rasgos de una divinidad secundaria? En la página 17, ustedes tienen una lista de algunas propiedades. Es decir, las divinidades secundarias exhiben comportamientos. Y acá vemos una conexión con los zombies de 03 que se definen por estados comportamentales. Entonces, en la lista que voy a leer, que se ve a un antropólogo mexicano, hay comportamientos. Y acá ya encontramos un punto en donde hay una conexión entre los robots y la posibilidad de que devengan númenes secundarios. Bueno, dice este autor, los dioses secundarios, constituidos por sustancia ligera, tienen personalidad, poseedores de razón, voluntad, pasiones y facultades de comunicación entre sí y con el hombre, son inmortales, diversos entre sí, actuantes. Su voluntad dirige una acción eficaz tanto sobre la sustancia ligera como sobre la sustancia pesada del cosmos. A ellos se atribuía el origen de todo lo existente, lo bueno o lo malo para el ser humano. Ocupantes de todos los ámbitos cósmicos, estaban presentes tanto en sus moradas exclusivas como en el mundo del hombre y podían circular de un tiempo-espacio a otro. Podían poseer trayectoria definitivamente a los seres mundanos, al hombre, con poderes delimitados. Poseían particulares ámbitos de dominio a los que correspondían caracteres, facultades, formas de acción, tiempos y espacios específicos. No son omnipotentes, están limitados. Y están limitados incluso porque tienen deseos como los humanos, pero bueno, en escala mayor. Regidos por las leyes del cosmos. El dios terciario no está regido por la ley del cosmos, sino que crea las leyes del cosmos. Estos dioses secundarios, como nosotros humanos, estamos regidos por la ley del cosmos. Carentes, y esto es importante, tienen apetencias y necesidades
que los hacían ávidos de bienes terrenales y proclives a la adoración de los hombres. Es decir, esos dioses númenes secundarios exigen obediencia y mantienen relaciones medio comerciales, es decir, dan en trueque, dan por ofrendas, como también las figuras numénicas del santoral, que más o menos tienen la misma cuestión, ¿no? Dan por sacrificio, por ofrenda. Son vulnerables al paso del tiempo, divisibles e reincorporables, fisibles y fusibles. La lista de características que da este autor, que trata de delimitar esta noción de numen secundario, divinidad antropomórfica, tiene muchos estados comportamentales, y en la medida que tiene estados comportamentales coincide con nuestra caracterización de los robots, de los zombies 03. Entonces nos encontramos acá con la existencia de estas especies de dioses, de posibilidades de dioses menores. Un punto importante a señalar acá es que la ciencia ficción ha presentado muchas distopías en series, en películas, en algunas series, por ejemplo, universos ficcionales, o como llaman los yankees, franquicias, la franquicia Terminator, la franquicia de Battlestar Galactica, en donde hay conflicto entre humanos y máquinas. En general, las relaciones que tienen las máquinas con los humanos son de coacción. Si pensamos en la franquicia Terminator, es el exterminio o por lo menos la esclavitud de los humanos. Pero este no es el modo correcto de pensar un dios mecánico. Porque como leímos recién, los dioses mecánicos tienen relaciones muy complejas con los humanos. Y tienen relaciones de intercambio comercial no diga, de transaccional. Relaciones transaccionales. O sea, los dioses secundarios, sí. Los dioses secundarios dan porque reciben, no solo obligan. Y este es un punto importante. Si hubiera divinidades secundarias, deberían ser muy análogas a la lista de propiedades que presenta este antropólogo mexicano, Enrique Vela, se llama Enrique Vela. Está citado en la página 17 y 18 de la lista. Entonces, la pregunta es, ¿cómo devienen estos dioses secundarios? ¿Cómo podrían devenir estos dioses secundarios? Bueno, un modo de pensar el devenir de los dioses secundarios sería el progreso tecnológico. Es decir, lo que hace la ingeniería fabricando estos mecanismos cada vez más capaces y cada vez más potentes. En la teoría de los robots, en la teoría de la computación, se ha introducido el concepto de singularidad tecnológica. Una singularidad tecnológica es el momento en que los algoritmos pueden producir algoritmos, que no solo sean iguales a sí mismos, sino más potentes. Es decir, a partir de la singularidad tecnológica podríamos hablar de una evolución de las máquinas al modo de la evolución biológica hasta el humano. Hasta el presente, las máquinas son fabricadas por ingenieros, operarios, técnicos humanos. Y a lo sumo, una máquina puede operar como una prótesis expansiva del trabajo humano, nada más que eso. El concepto de singularidad tecnológica abre una nueva dimensión, que es la siguiente. La máquina ella sola diseña un algoritmo, diseña un conjunto de instrucciones, que es más potente que ella. Entonces, ahí habría un sesgo evolutivo independiente de la intervención de tecnologías humanas. Si fuera así, cabe pensar que esto sería una suerte de camino sin retorno y que en algún momento de ese camino puede haber algoritmos tan capaces que reproduzcan las propiedades que Vela le atribuye a un numen secundario. Es decir, podría haber máquinas que por el control sobre las materias y las sustancias de la economía material humana y por entrar en relaciones transaccionales, comportamentales, siempre comportamentales, recordemos que son máquinas idiotas, pero mimetizarían un numen secundario. Podrían operar como algo a lo que uno le pediría, qué sé yo, trabajo, salud, y bueno, y la máquina por su potencia
tecnológica podría generar salud y operar donde ningún humano pueda operar y conseguir trabajo administrando una bolsa de trabajo. Esto puede ocurrir, teóricamente, bajo el supuesto de que se dé lo que llamamos la singularidad tecnológica. Ahora bien, esto es lo que podemos llamar la evolución mecánica. Ustedes lo tienen entre la página, a ver, ya les digo enseguida, página, ¿qué página? Acá les cuento en la guía, eso está entre la página 20, por si quiera leerlo, 20 y 34. A partir de la página 35 vamos a hacer una suerte de salida, un camino paralelo al que estamos haciendo, porque hay una convergencia muy interesante entre todo lo que venimos diciendo en este pequeño seminario y la biología, que hasta ahora no habíamos tratado. Es más, solamente la habíamos mencionado para deslindar, cuando dijimos que una máquina es una totalidad desagregable, un ensamble reversible, y un organismo no, que un organismo es una totalidad atributiva, irreversible. Una máquina se puede reparar cambiando piezas, en un organismo no se puede hacer eso, en principio. Pero ocurre que hay en la biología la idea cada vez más creciente de pensar los organismos como ensambles reversibles. Y entonces acá se produce una extraña convergencia entre las tecnologías que fabrican mecanismos, robots, inteligencias artificiales, computadoras en donde corren algoritmos, que instancian algoritmos, y tecnologías que han ido por otro lado completamente distinto, que han respondido a otras preocupaciones, pero que de pronto convergen en esta idea común de que tanto mecanismos como organismos serían ensambles reversibles. Para esto hay varios pasos en lo que podemos llamar esta biología especulativa, al menos 4 distintos. Yo reconozco 4 diferentes. El cuarto es el enlace justo. A ver, se me fue la pregunta y no. Bueno, dejémosla en barbecho hasta que termino esto y volvemos a la pregunta que me has hecho. Reversibilidad, yo me refiero a que la máquina se puede desarmar y armar, a que el conjunto de instrucciones se puede borrar y rearmar de vuelta. A eso me refiero con reversibilidad. O sea, yo puedo borrar un algoritmo y escribirlo de vuelta, instanciarlo en una máquina y en otra. No puedo hacer eso con la mente de una lagartija. No puedo sacar la experiencia de una lagartija y ponerla en otra lagartija, al día de hoy. Y menos en los humanos. Eso no lo puedo hacer con los organismos. Hasta lo que viene. Tal vez responda a la pregunta. Hay 4 etapas en esta biología especulativa que terminan en la idea de que los organismos son ensambles reversibles. Y por ende, materia de ingenieros. El biólogo se reduce a una especie de nota al pie de la ingeniería vital, para ponerle un nombre. El primero es el caso de la xenobiología. La xenobiología o biología hipotética no es biología contrafáctica, porque piensa escenarios o biomas no terrestres, pero compatibles con las leyes fundamentales de físico-químicas. Cuando se apunta un telescopio a un planeta, a un exoplaneta, y se encuentra que el exoplaneta tiene, por análisis espectrográficos, agua y oxígeno en la atmósfera, se supone que hay condiciones objetivas para que haya vida, es decir, materia replicante. Entonces, el exobiólogo sostiene o trata de examinar cuáles son las condiciones, el conjunto de condiciones en donde podría haber vida, o sea, materia replicante. Escenarios posibles, si puede ser sin carbono, en base a silicio, bueno, la exobiología es una especie de hija híbrida, mestiza de la ciencia ficción y de la biología dura. Pero es ciencia, el exobiólogo es ciencia. O sea, cuando se planteó encontrar vida en Marte, los exobiólogos tuvieron que decir cuáles serían las condiciones para fabricar los experimentos y los instrumentos que reconocieran la vida en Marte. No es que se mandó una sonda a Marte y encontró vida, no. Se diseñaron
instrumentos y experimentos en base a lo que se podría encontrar dadas las condiciones minerales y climatológicas de Marte ahora. Entonces, ahí el exobiólogo habla con el ingeniero que fabrica el robot, fabrica la nave espacial, y le dice, mira, podés encontrar esto. Entonces, hace un experimento y pone un instrumento para que encuentre esto, no cualquier cosa. Entonces, la exobiología es una disciplina, pero ya en la exobiología vemos que hay una especie de examen de organismos inexistentes, organismos potenciales. El segundo tópico es la evolución especulativa. Acá, por ejemplo, hay dos autores de ciencia ficción. Uno es Olaf Stapledon, que era un filósofo y que tiene un par de novelas sobre todo una novela que es el cosmos dentro de 3 millones de años o 50 millones de años. Y por otro, Robert Forward, un autor menor que tiene una novela pedorrota, pero donde piensa la vida dentro de 5 millones de años en la Tierra. O sea, la evolución especulativa trata de partir de los organismos que hay en la Tierra, pero suponerlos dentro de 10 o 15 o 20 millones de años. Cómo la evolución o cómo la intersección entre la actividad humana y la naturaleza va a cambiar nuestros organismos. Hay alguna conexión con la exobiología, pero son temas distintos. El exobiólogo piensa en la vida en otros biomas, no humanos, no terrestres, no terrestres, no antrópicos, mientras que las novelas o los autores que abordan la evolución especulativa piensan en el futuro remoto de la biología humana, por ejemplo, cómo seríamos dentro de 100.000 años, cómo el cuerpo, el cerebro cambiaría dadas las condiciones materiales de la Tierra y de la economía material terrestre dentro de 100.000 años. Eso sería la biología especulativa. Luego tenemos el concepto de hiperevolución. Esta idea de hiperevolución va a aparecer nuevamente dentro de un ratito, porque tiene que ver con las concepciones de proceso o las metafísicas de proceso. O sea, la idea de hiperevolución piensa toda la realidad cósmica como un proceso evolutivo. Lo mineral, lo orgánico e incluso lo sobrenatural. Entonces, acá ya nos encontramos con algunos filósofos, en un ratito vamos a mencionar, podemos anticipar, uno es Teilhard de Chardin, Samuel Alexander, Charles Hurston, Alfred Whitehead. Estos son todos filósofos, algunos teólogos, Charles Hurston, teólogo, filósofo de la religión, que piensan la evolución en general. En contrario de la tradición peripatética y escolástica, que pensaba las sustancias fijas, eternas e inmutables, acá es todo lo contrario. Es decir, todo el cosmos entero es un proceso evolutivo que puede o no estar dirigido a un fin. De esto vamos a hablar en un ratito. Pero con independencia de que este proceso esté o no dirigido a un fin, todo es una misma cadena de evolución. Una misma cadena de evolución, que es diferente a la cadena del ser de perfecciones del pensamiento escolástico. Porque ahí no hay una evolución en el sentido que estos autores lo piensan. Ahí hay un proceso teleológico dirigido por la creación divina, que es otra cosa. No es un sistema de proceso. Porque estos autores, sobre todo los filósofos de la religión, muchos inspirados por Whitehead, el caso de Charles Hurston y Paul Weiss, son filósofos que llegan a decir que Dios se hace en la evolución. Tienen hasta una teología evolutiva. O sea, obviamente niegan la idea abrámica de Dios, la idea de la teología cristiana e islámica de Dios, y tienen una idea de un Dios que evoluciona. Y esto vamos a ver que es muy importante cuando hablemos de la conexión con la inteligencia artificial. Y el cuarto modo de pensar la biología es el transhumanismo, como proyecto general. Es muy interesante y no es tan conocido que el transhumanismo tuvo un antecedente en marxistas, sobre todo en filósofos comunistas, tanto en la Unión Soviética como en Gran Bretaña. En el caso de los filósofos de la Unión Soviética fueron los cosmistas, uno de cuyos fundadores teóricos es Nikolai Bogdanov, el filósofo que es un poco insultado por Lenin en materialismo y en pragmatismo, pero que era marxista, y genera la idea de que
con el comunismo puede venir la inmortalidad humana, el crecimiento intelectual sin límites. Estos son los autores que escriben en la década del 20. En Gran Bretaña tiene una tradición de un marxismo no muy influyente, siempre fueron mucho menos influyentes que el marxismo alemán o francés, pero son tipos que han escrito cosas interesantes en la historia de las ideas. John Bernal, Julian Huxley y John Haldane. Huxley era medio social, hoy diríamos progre, no era comunista. Bernal y Haldane fueron afiliados al Partido Comunista de Gran Bretaña. Y ellos sostuvieron el llamado movimiento del perfeccionamiento humano, que sería una suerte de prehistoria del transhumanismo actual. En 1931 escribía Huxley, esto está en la página 38 de la guía: a la mayoría de nosotros nos gustaría vivir más tiempo, tener vidas más sanas y felices, poder controlar el sexo de nuestros hijos cuando son concebidos y después moldear sus cuerpos, intelectos y temperamentos de la mejor manera posible. Reducir al mínimo el dolor innecesario, poder desplegar nuestras energías al máximo sin efectos nocivos posteriores. Esto no es solo eugenesia. Si bien este autor adhería a la eugenesia, esto es mucho más que la eugenesia. Esto es una intervención en la biología del organismo, una intervención mecánica, técnica, ingeniería. Un autor, Reinhard Hall, resume la tesis de estos autores y una serie de tesis que están en la página 39 de la guía. Voy a leer en brevedad. Dice: en resumen, ofrezco una lista de temas relevantes en las obras antes mencionadas de Huxley, Bernal y Haldane. El cuerpo humano y la naturaleza deben cambiar permanentemente para adaptarse a los cambios climáticos. Entornos cambiantes, perdón. El hombre debe continuar, como lo ha hecho desde tiempos muy remotos, interfiriendo activamente en la evolución, y la humanidad pronto tendrá los medios para hacerse cargo de la evolución y controlarla completamente de una manera racional. Esto es mucho más que la eugenesia. Esto es mucho más que la crianza artificial o selección de progenitores. La diferencia entre terapia y mejora desaparece. La humanidad debe superar su biología para ampliar sus sentidos, fortalecer su racionalidad y superar el sueño y la muerte. Superar la biología es conectarse con los mecanismos. Porque estos autores escriben en el ámbito de la Segunda Revolución Industrial, antes de la Segunda Guerra Mundial, pero ya ven el tema de los mecanismos. Entonces acá aparece el puente entre las dos tradiciones que en principio parecían desconectadas. ¿Por qué la biología es relevante para la tecnología de la inteligencia artificial? Porque se habla de una intersección entre ambos dominios. Y esto ya se está pensando en la década del 30. La mejora humana es sobre todo cognitiva. El cerebro humano puede ser mejorado por medios tecnológicos. Este es claramente el puente entre las dos tradiciones. Es decir, esto es el transhumanismo, pero diríamos avant la lettre. Es un transhumanismo de la década del 30, del siglo pasado. Pero están diciendo eso, están viendo eso. Y si leemos los cosmistas, yo no cité ningún cosmista, pero bueno, hay por ahí una antología publicada por la editorial Caja Negra de textos cosmistas, dicen lo mismo. Es exactamente lo mismo. Década del 20. O sea que el transhumanismo tiene una historia hacia el pasado y ver la tecnología como lo que necesito. Es decir, ya la computadora, la inteligencia artificial me son útiles, las traigo a mi redil. Eso significa que la cuestión biológica y la cuestión de la ingeniería artificial se unen en un ámbito común. Y leo la última, perdón, alguien que dijo algo, bueno, si no lo dirán de vuelta. En el futuro se producirá una división de la humanidad en diferentes grupos biológicos o incluso especies. Esta idea de especies humanas generadas tecnológicamente por manipulación de progenitores, eugenesia, ingeniería genética y mecanismos. Esto es medio aterrador, pero bueno, eso es lo que pensaban esta gente. Y ese pensamiento, cambiando un poco las figuritas, es el del transhumanismo actual. Aquellos no usaban la palabra transhumanismo, pero si uno agarra las categorías y las conecta, es lo mismo. Lo interesante es que están viendo la conexión con la tecnología. Entonces, acá vemos ya
la posibilidad que si esta convergencia se da, que se creen máquinas o máquinas barra organismos, o sea, organismos que ya la distinción entre máquina y organismo sería medio difícil de trazar. Tendríamos máquinas con partes orgánicas, que serían partes ensambladas, y ese ensamble sería reversible. O sea, no serían organismos en el sentido de la biología actual, serían híbridos mecánico-orgánicos, y esos híbridos mecánico-orgánicos podrían tener una evolución, tanto en la parte mecánica por la singularidad tecnológica, como la parte biológica por la hiperevolución y esto que vamos a llamar el transhumanismo, bueno, con una palabra que es contemporánea, pero la estamos aplicando a autores que escribían antes que existiera la palabra, pero estaban diciendo lo mismo. Entonces, en la página 43-44 cito un texto que voy a leer de un autor que sí es transhumanista porque él se autodenomina transhumanista y ha escrito manifiestos del transhumanismo, que es Nick Bostrom, es tal vez el más importante autor de los que se llaman y se reconocen como transhumanistas. Leo un fragmento de Nick Bostrom. Podemos definir tentativamente una superinteligencia como cualquier intelecto que supere en gran medida el desempeño cognitivo de los humanos en prácticamente todos los dominios de interés. Tendremos más parecidos al... Sí, Verónica, sí, sí. Perdón, profe, no quiero interrumpir. Cuando No, terminas no. de leer la cita, te pregunto en todo caso. Porque tengo una duda con el transhumanismo, tengo un montón de dudas con el transhumanismo. Porque, A bueno, por ver, lo... Ay, yo, ¿se creo, escucha? yo creo que tengo más dudas que vos para consolarte. Para consolarte. Vamos a ponernos en el contexto histórico. Tanto los cosmistas como estos autores británicos, dos de ellos Ujú, eran marxistas del Partido Comunista, o sea, adherían al materialismo dialéctico, y ahí hay una ujú, tradición con los cosmistas. Suponían que con el cambio de relaciones sociales, el comunismo, cambiaba la naturaleza humana y cambiaba la relación de la naturaleza humana con las máquinas. Y que entonces esto iba a dar lugar no solo a una mejora de la economía material y de la justicia, que es un ujú. tema social, sino una Sí. mejora orgánica individual. O sea, cada Ah, organismo podía adquirir la inmortalidad y competencias intelectuales infinitas. Y para ello, en parte, un recurso son los mecanismos. La tecnología, como dice este autor, que resume en la página, ya te digo enseguida porque me olvidé, en la página, ¿en qué página? Ustedes me hacen como si yo tuviera memoria. no, pero no importa, yo después lo leo No, no, tranca. sí, sí, no, 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 no. Bueno, está por ahí. Estaba, recién lo leí, no, no, que recién lo leí, por favor, porque no puede ser que no encuentre lo que recién leí. Me tengo pegado un tiro. No, no, olvídate, a mí me pasa No, 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 frecuentemente. no, 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 no. Está en la página Pero lo mío 39. lo 39. menos... Ah, Entonces, ahí tenés vos, ahí tenés vos. No son transhumanistas, porque no se llaman transhumanistas, ujú, pero los podés conectar con lo que hoy se llama transhumanismo. Claramente sí, claramente sí. Porque están viendo lo mismo. La única diferencia que habría entre los cosmistas y estos autores ingleses y los actuales es su fe en el socialismo científico de la Unión Soviética, en el comunismo ujú, soviético. Es decir, esa es la única diferencia, que no es menor, que no es ujú, menor, pero el optimismo del pensamiento soviético no era solo que íbamos a llegar a una sociedad de bienestar material absoluto, con ujú. reglas de justicia donde todo el mundo viva feliz en términos de justicia distributiva. Además, íbamos a lograr el superhombre, el mega hombre, el hiperhombre, el transhombre. El transhombre, claro. Gracias a la liberación de las fuerzas tecnológicas y de que el cuerpo humano iba a sentirse liberado de las leyes naturales capitalistas. Al margen de lo ridículo o no que sea esto, es importante entender que esa es la fuente objetiva del actual transhumanismo. O sea, el transhumanismo no nace caído del cielo, nace de una tradición previa a la Segunda Guerra Mundial, en donde se ve las máquinas y los organismos como posibles componentes de un híbrido nuevo, que será el megahombre, el hiperhombre, llamalo como quieras.
Después tenemos la agenda más contemporánea, en donde viene, bueno, hay todo un tema de sexualidad que los soviéticos eran muy pudorosos, entonces esos temas no aparecían, o muy poquito. Pero básicamente yo te diría que la agenda de los transhumanistas autodenominados es la misma, no es la misma. Tiene fuertes conexiones con esta agenda que nunca supieron que eran transhumanistas. Claro, totalmente, porque yo lo que estoy así tratando de entender un poco, que no entiendo nada, me meto y me entiendo cada vez menos, es que hay distintas corrientes transhumanistas. Unas Sí, no, plantean no, el post-humano en función de lo humano moderno, digamos, más allá de tirar, digamos, pasar un paso más allá de la concepción del humano por encima sí, del resto de las especies, de la naturaleza. Entonces hablan de lo sí. posthumano, lo transhumano como interespecie, que no tiene que ver con lo tecnológico. Y yo dije, pero yo pensaba lo que vos me No, decís. no. A ver, el punto es el siguiente. El punto es el siguiente. Hay instrumentos de mucha variedad que nos permiten mejorar las capacidades biológicas. Estos anteojos son un instrumento que me permite mejorar mi vista. Es un instrumento. Esto es un instrumento material. No es una inteligencia artificial, pero podemos suponer que está en el camino de, porque es un artefacto técnico, material. Esto y la computadora es igual, no hay diferencia alguna. Esto y un mouse es lo mismo. Hay más materia, hay plástico, hay chips, hay silicio, lo mismo. Y silicio hay acá también, así que no hay problema, ahí estamos igual. Las prótesis expansivas no tienen límites. Y las prótesis expansivas pueden ser, por ejemplo, los chips que se integran en personas que tienen cuadriplegia y hacen un puente neurológico en esta zona, acá se implanta el chip y el tipo camina, porque donde no había neurona, que el tejido nervioso está roto, ahora se hace un enlace Neuralink, un enlace cibernético, correcto. Y eso también para la memoria y para un montón de cosas. Hoy te meten la tarjeta de crédito abajo de la piel, y entonces vos pagás, levantás la mano y pagás. ¿Entendés? O sea, todo hay que pensarlo en términos de prótesis expansivas. Ajá. Las prótesis biomecánicas que permiten que una persona tenga brazos, que dirige, manos y tacto. O sea, que pueda apretar o no por un motor que funciona solo, sino que con su mente pueda dirigir no solo la digitación, sino el tacto, la presión, ¿correcto? O sea, todo eso son prótesis expansivas. El transhumanismo hace dos cosas respecto de esto. Ofrece una ideología que une todo, o sea, el concepto de prótesis expansiva sin límites. Punto uno. Y estoy tal cual, sí, tal cual. Estoy reduciendo, Verónica, a la escala de un seminario de extensión, por favor. No, No, la no, cosa es yo un poco más complicada. totalmente, y yo también lo estoy planteando muy así, Entonces, lo segundo que hace el superficial. transhumanismo, además de unir todo el concepto de prótesis expansiva como una única categoría, o sea, mi anteojo, la computadora, toda una sola cosa, mis plantillas, toda una sola cosa, propone una ideología optimista de que ir por ese camino es correcto y moralmente bueno. Claro, Entonces, no hay límites. Yo te hago un paralelismo con algo que no es tecnológico, pero que es lo que viene, que son las tecnologías de inmortalidad. Hoy en día se invierte mucho en tecnología de inmortalidad. Dos, por un lado, parar la vejez en la edad estadística en que morimos, 115 años, 120 años, y dos, extender la edad estadística hasta 150 años. Dos proyectos en donde la industria farmacológica ve una masa de dinero monstruosa que va a crear enormes problemas de justicia. Pero como el transhumanismo barra su versión farmacológica ven que esto es moralmente bueno, los problemas de justicia los tienen muchos sin problemas. O sea, no está la cuestión. Pero digamos, para decirlo muy en forma homeopática o telegráfica, si querés, Verónica, esto sería una explicación del transhumanismo. Después vas a encontrar un montón de variaciones porque hoy el transhumanismo se mezcla con los problemas de género, el colectivo del alfabeto y millones de cosas más, que estos autores materiales didácticos no había. Estos autores tenían claro la cosa de así. El comunismo cambia la sociedad y la naturaleza humana. Y nos da la inmortalidad, la omnisciencia y todo lo que todos devenimos dioses, pero dioses del sistema soviético.
no dioses, claro. dioses de aquellos. Sí, claramente, sí. Totalmente, totalmente, lo que está Total, diciendo el colega. total, Sí. sí, claramente. Pero Muchísimas gracias. Sí, no sé si fui claro, pero es lo que podemos sí, decir sí, por ahora. claro. Muy Bueno, termino con amable. la cita de oración. Ya ni me acuerdo cuándo iba, empiezo de vuelta. Dice, Perdón. podemos definir tentativamente una superinteligencia como cualquier intelecto que supere en gran medida el desempeño de los humanos que prácticamente todos los dominios de interés. Tendremos más que decir sobre el concepto de superinteligencia en el próximo capítulo, donde nos someteremos a una especie de análisis espectral para distinguir algunas formas posibles de superinteligencia. Pero por ahora, la caracterización aproximada que acabamos de dar será suficiente. Nótese que la distinción no es comprometida con respecto a cómo se implementa la superinteligencia. Tampoco está comprometida con respecto a los qualia. Si una superinteligencia tendría una experiencia conscientes subjetivas. Este es el punto. No es necesario pensar una conciencia autorreflexiva y un zombie 03 puede tener superinteligencia. Lo que Bostrom dice es que el tema es neutral, o sea, yo puedo tener una máquina superinteligente, que es lo mismo que dijimos hace un ratito cuando hablamos de la singularidad tecnológica, a partir del momento en el cual se supone que un algoritmo puede diseñar otro mejor que él. O sea, podemos llamar superinteligencia a esa facultad, aunque el algoritmo sea estúpido, aunque no tenga estados mentales subjetivos ni qualia, o sea, son zombies. O sea, los zombies, leo de vuelta, nótese que la definición no es comprometida con respecto a cómo se implementa la superinteligencia. Está en la página 44 de la guía. Tampoco está comprometida con respecto a los qualia. Si una superinteligencia tendría o no experiencias conscientes subjetivas, puede ser muy importante para algunas cuestiones, pero nuestro enfoque principal, aquí están los antecedentes causales y las consecuencias de la superintendencia, no en la metafísica de la mente. Y cuando habla de los antecedentes causales se refiere a la ingeniería, a la fabricación, al ensamblado. O sea, a él no le interesa la conciencia, aunque él va a decir, para los seres conscientes, esto es bueno, su ética va a decir, esto es bueno para los seres conscientes, pero de venir superinteligente le puede pasar a una licuadora, como en el ejemplo que citaba en la reunión anterior. O sea, la licuadora puede ser superinteligente, agregándole piezas, por supuesto, ya dejaría de ser una licuadora. Pero no pasa nada si la licuadora es idiota, no, es totalmente insignificante, porque el concepto de superinteligencia es comportamental, no es intencional, es comportamental. Es cómo la fabrico y qué resultados tiene dada una base de datos, o dada la totalidad de todos los datos almacenados en la web. Ese es el concepto importante. Y claramente, los mecanismos son la prótesis expansiva a la carta. Y un mecanismo o un híbrido mecánico orgánico dotado de esta superinteligencia, aunque sea estúpido, puede tener las características de una divinidad secundaria para una comunidad. Es decir, se puede fabricar un dios a la carta, un dios secundario. Siempre repito, dios secundario. O sea, no el Zeus, no el dios de la teología cristiana o islámica. Judía también, pero básicamente la gran teología es cristiana o islámica. Entonces, acá nos encontramos con esta convergencia que decíamos antes entre dos líneas que en principio no tienen conexión. ¿Qué pasa con la biología y qué pasa en la ingeniería de los mecanismos? Y resulta que en los pasos finales de esta secuencia que damos de la xenobiología, la evolución especulativa, ¿cómo se llama? La hiperevolución y por último el transhumanismo, en esa secuencia de pronto hay una convergencia hacia una unión de estrategias argumentativas y de ontologías locales con la tradición de los mecanismos. Y aparece esta idea de un híbrido mecánico orgánico, o como se usa una palabra que tiene su origen en la década de 50, un cyborg. Un cyborg que es una especie de híbrido, así fue planteado cuando se acuñó el concepto. Recuerden que el cyborg fue inventado como tripulante de naves espaciales adaptada, el tripulante intervenido mecánicamente, con prótesis expansivas especializadas para el control de naves espaciales que van al espacio remoto. O sea, como ese tener cuerpo no le sirve, bueno, entonces saquemos el cuerpo, con el cerebro, trasplantemos el cerebro a una cosa distinta con máquinas y qué sé yo. Esa es la idea del cyborg original, ahí nace la palabra y el concepto. Bueno,
Entonces estamos en esta convergencia una convergencia hacia entidades que claramente podrían ser revestidas fácilmente de caracteres numéricos. Recordemos que la humanidad reviste de caracteres numéricos cualquier cosa. Cualquier cosa. Así, no, revestir de caracteres numéricos no supone que la entidad revestida tenga alguna característica propia. Sobre todo, cuando uno examina los santos populares o los cultos de los santos, o santos que después son reconocidos por la Iglesia Católica en su santoral, pero los santos populares no es que hay una naturaleza especialmente potente, no, el revestimiento de caracteres numéricos, bueno, tiene una estructura compleja que explora la psicología de la religión y la sociología de la religión, no nos vamos a meter en ese asunto. Pero claramente, estas entidades serían candidatos, diría, de cajón para ser revestidos de caracteres numéricos y devenir dioses secundarios, Y ahora la pregunta, como para ir cerrando esta reunión y este pequeño curso, es la idea, si hablamos de la hiperevolución y mencionamos estas doctrinas metafísicas que plantean que todo el cosmos evoluciona y hasta Dios evoluciona, ¿qué pasa entonces con la posibilidad de un Dios cibernético? Ya no de un numen secundario, de un Dios terciario cibernético, de Dios cibernético. ¿Cómo podríamos llegar a pensar esta cosa, no? Bueno, vamos a hacerlo un poquito más corto, porque si no, hay un pensamiento de lo que sería la evolución cibernética, o sea, lo que dijimos al principio, la singularidad tecnológica y los efectos posteriores a esto, ¿no? En la página 49-50 cito a Vernon Binge. Vernon Binge es científico y escritor de ciencia ficción, y su mujer Joan Binge es una gran escritora, creo que es la mujer, tal vez sea la hermana o tal vez sea él mismo que te transviste de mujer, no lo sé. Pero bueno, Joan Binge es una gran escritora de ciencia ficción. Vernon Binge me parece que es un poquito literalmente inferior, he leído de ambos. Joan Binge es una gran escritora de ciencia ficción. Creo que son, bueno, no sé, no tengo la menor idea. Tal vez sea uno que cambia, no tengo idea. Por caridad. Dual, sí, un dual. Bueno, dice Vernon Binge, esto es la página 49-50, respecto de los resultados de la singularidad tecnológica. El desarrollo de computadoras despiertas y con una inteligencia humana. Hasta la fecha, la mayor parte de la controversia en el área de la inteligencia artificial se relaciona con si podemos crear una equivalencia humana de la máquina. Pero si la respuesta es sí podemos, entonces no hay duda que se podrán construir seres más inteligentes poco después. Las grandes redes de computadoras y sus usuarios asociados pueden despertarse como una entidad con inteligencia sobrehumana. Acá hay un punto importante, que es la idea de que si va a haber un Dios cibernético, va a involucrar toda la Internet junta. No una máquina y un algoritmo en un lugar. Sería especie de la suma de todos los algoritmos existentes. De mínima. Dice después, la interfaz entre computadoras y humanos puede volverse tan íntima que los usuarios podrían ser considerados razonablemente como una inteligencia sobrehumana. Acá está extrapolando la idea de prótesis expansiva. O sea, si yo conecto terminales en algún lugar del cerebro, por ejemplo en el centro visual, y entonces puedo conectar mi cerebro con un telescopio, un microscopio o con una simulación, yo podría ver del mismo modo que estoy viendo la pantalla ahora y la hoja esta, cosas que mis ojos no podrían ver. Es decir, mi cerebro, recordemos que uno ve con el cerebro, no con los ojos. El centro de la visión está en el cerebro, hay muchos experimentos. Bueno, uno podría ver infinitas cosas. Entonces ya la visión quedaría totalmente descartada de los ojos, o poder ver sin ojos. Ver ópticamente, no supletoriamente como los ciegos de nacimiento, ver ópticamente sin los ojos. ¿Sí? Y expandir así al límite que no, solamente la imaginación. Y lo último que dice Binge es la ciencia biológica puede encontrar formas de mejorar el intelecto humano natural. Nuevamente, acá empieza a pensarse una convergencia de lo biológico, lo tecnológico material.
los zombies como máquinas, mecanismos, artefactos fabricados, los organismos como ahora sí, los organismos ahora sí como artefactos fabricados. Ahora sí. Esto plantea una novedad para el biólogo, claramente nunca existió en su proyecto, y como decía alguien antes, esto crea para la bioética una dimensión completamente nueva, completamente diferente. En la página 50, una cita de Good que define la máquina ultrainteligente, voy a leerla. Definimos una máquina ultrainteligente como aquella que puede superar con creces todas las actividades intelectuales de cualquier hombre, por muy inteligente que sean. Dado que el diseño de máquinas es una de las actividades intelectuales, una máquina inteligente podría diseñar máquinas aún mejores. Entonces se produciría sin duda una explosión de inteligencia y la inteligencia humana quedaría muy rezagada. Por lo tanto, la primera máquina ultrainteligente es el último invento del hombre que necesitaría crear, siempre que sea lo suficientemente dócil como para decirnos cómo controlarla. Es muy probable que en el siglo XX, esto es de Vinci, que cita Good, es muy probable que en el siglo XX se construya una máquina ultrainteligente y que sea el último invento que el hombre necesite crear. Él lo escribía en 1993, era un poco optimista. Pero teóricamente lo que dice es independiente de las fechas. Vamos ahora a la parte final, que es esta idea de si hay la posibilidad de un Dios cibernético. Yo mencioné a algunos autores de la llamada metafísica del proceso. Alfred Whitehead, Teilhard de Chardin, Charles Hurston, John Cobb, Samuel Alexander. Son autores que plantearon de una u otra manera metafísica del proceso, que tal vez uno puede rastrear y llevar hasta el Platón tardío, vagamente, y a Hegel, también vagamente. O sea, no que hay una conexión lineal, hay que hacer la conexión, pero habría una conexión. Lo importante de estos autores es que esa convergencia, esa idea del proceso también tiene una idea de una teleología de calidad, o sea que no es un mero cambio, sino es un cambio convergente hacia un fin superior. Teilhard de Chardin era sacerdote jesuita, era católico, y él plantea claramente la idea del punto omega. El punto omega o Cristo cósmico es el lugar al que el cosmos tiende. Les voy a leer un par de fragmentos de Teilhard de Chardin, porque después viene otro autor que sí habla del universo como computadora y que se inspira en Teilhard de Chardin, que es Frank Tipler. Pero primero leo a Teilhard de Chardin. Propagándose a contracorriente y a través de la entropía existe una deriva cósmica de la materia hacia estados de ordenamiento cada vez más complicados, esto está en la página 54 de la guía, y en dirección o en el seno de un tercer infinito, el infinito de complejidad, tan real como lo infinito o lo inmenso. Y la conciencia se presenta experimentalmente como el efecto o propiedad específica de esa complejidad, llevada a unos valores extremos. Corolario, el universo puede llegar a ser consciente de sí. El universo puede llegar a ser consciente de sí. Ya no nosotros, sino meros etapas del proceso de la evolución cósmica. O este infinito de complejidad que menciona Teilhard de Chardin. Otro fragmento del autor. Pienso que, fundando y dominando toda la experiencia, cierta ley de recurrencia se impone a nuestra observación, la ley de complejidad. Conciencia, en virtud de la cual, en el seno de la vida, la trama cósmica se enrolla cada vez más estrechamente sobre sí misma, según un proceso de organización medido por el aumento correlativo de tensión o temperatura psíquica. Bueno, dejo el resto porque ya se entiende la idea. Bien. Ahora bien, Frank Tipler es un autor, un físico, que escribe un libro, La física de la inmortalidad, que fue escandaloso. También tiene teoría sobre el principio antrópico, con otro autor, Bigelow. ¿Por qué escandaloso? Porque lo que Tipler intenta hacer en ese libro es tomar el relato bíblico de la creación, el gen, todo el relato bíblico de la creación, del hombre, todo el relato bíblico, prescindiendo de Dios. Es decir, él intenta, con las leyes físicas, él es un físico teórico, llegar a los mismos resultados, incluso la inmortalidad, la resurrección de los cuerpos. Él intenta una narrativa consistente con las leyes físicas, sin ningún concepto de milagro,
nada, cero milagro, pero que dé exactamente lo que cuenta la Biblia con milagros. Entonces, por lo que estuve leyendo, me parece que el tipo es ateo, es un ateo muy raro. Pero entiendo el proyecto. Es decir, bueno, vamos a prescindir de la superchería, la milagrería, todas las cosas. E incluso le explica que Jesús nace partogenéticamente, con lo cual da una explicación biológica de un nacimiento virginal. De hecho, la partenogénesis existe en algunos reptiles. Bueno, a menos que creamos que Jesús era una especie de reptiliano, de los que hablan algunos chiflados, sería difícil de conseguir. Los mamíferos no, parecen no tenerlo. Pero no importa. Lo importante es que él intenta dar una noción de la creación en términos físicos. Entonces, claro, si yo explico lo que la Biblia explica con milagros, intervenciones sobre seres sobrenaturales, apelando a lo naturalista, bueno, será un ateo muy raro. Si es un ateo, es un raro. Aparentemente es no creyente. No creyente, o tal vez busca estos escosos medio lo que se llamaba a fin del siglo XIX un agnóstico, más que un ateo. Pero ¿por qué nos interesa Tipler? Vamos a ver un par de fragmentos de Tipler. Él sostiene lo siguiente. Propone la existencia de un Dios omnipotente, omnisciente y omnipresente, el cual en un futuro lejano nos resucitará a todos para que vivamos eternamente en un lugar que básicamente coincide con el fundamental en el cielo judío-cristiano. Esto es lo que el autor propone. Ahora, veamos cómo lo propone, y acá vamos a ver la conexión con lo que venimos diciendo en este seminario. Porque claro, acá Tipler, es muy interesante lo que hace Tipler, para explicar físicamente o físico-químicamente todo lo que el relato de la creación y todo, él tiene que hacer una operación que es complicada, que es reducir la biología y la psicología a la física. ¿Y cómo lo hace? Lo vamos a leer. Podemos considerar el alma humana como una forma de programa informático, un programa que se ejecuta en una computadora húmeda que llamamos cerebro humano. La analogía de la computación, el funcionalismo de la década del 60 del cognitivismo computacional. O sea, todos los organismos son máquinas. Y todo el comportamiento de un organismo lo puedo entender en términos de programas y arquitectura física que instancian los programas. Chao. La biología a otro lado. Lo que tengo es ingeniería, pero ingeniería física, pero lo pienso a modo de ingeniería. Sigo con la cita. La teoría de la resurrección propuesta en este libro exige que adoptemos que el ser humano es un ente de carácter puramente físico, una máquina bioquímica gobernada y descrita en todas sus facetas por las leyes físicas conocidas. No existe ningún tipo de misteriosa fuerza vital. En líneas generales, es necesario considerar a la persona como un caso particular, pero muy complejo, de un programa de ordenador. Al alma humana no es más que un programa concreto que se está ejecutando en un ordenador denominado cerebro. O sea, para Tipler, para entrar en esta fantasía de la física de inmortalidad, tiene que eliminar la biología y la psicología. Chao, desaparecieron. Las leyes esas son leyes reducidas a la física. Este es el materialismo más grosero de los fisicalistas del Círculo de Viena. Acá no hay novedad alguna en lo que dice el autor. La novedad es el lugar desde que lo dice, eso sí. Pero lo interesante es que usa metáforas informáticas. Está pensando en computadoras biológicas. Nuevamente, la convergencia de lo que decíamos antes. La línea que viene de la evolución de la singularidad de mecanismos o de algoritmos, que son mecanismos formales, y por otro lado, la línea que viene de la biología que empiezan a converger en una sola cosa, que son estas cosas que son máquinas biológicas, computadoras biológicas, y la mente es su programa y no más que eso. En el caso de Tipler te diría que no, porque, a ver, es muy raro este tipo. Yo entiendo, Tipler forma parte de un grupo de autores que en Estados Unidos intentan darle al creacionismo teológico un fundamento científico. Entonces toman como categoría central la categoría de complejidad, de la que ya hablaba Teilhard. Ese principio de Teilhard lo toman como axioma. Pero Tipler hace algo más. Tipler dice, bueno, yo voy a defender la Biblia sin milagros, ni seres sobrenaturales. Claro, pero estos tienen
Sería un positivismo, sí, sería un segundo positivismo. No, no está mal, no está mal. Ahora que lo estoy pensando en voz alta, podría decirse. Pero claro, es raro de donde lo dice él, es muy raro. Pero quiero leer un fragmento de un autor, Jürgen Schemhuber, donde el autor ya nos habla de eso a lo que, ese punto omega al que converge el cosmos según Tipler y según otros autores que adhieren. Dice este autor, escuchen la terminología que emplea, porque es muy importante. Hace mucho tiempo, el gran programador, esto es la página 55 de la guía, hace mucho tiempo, el gran programador escribió un programa que ejecuta todos los universos posibles, su gran computadora. Posible significa computable. Cada universo evoluciona en una escala de tiempo discreta. El estado de cualquier universo en un momento dado se puede describir mediante un número finito de bits. Uno de los muchos universos es el nuestro, a pesar de que algunos que evolucionaron en él afirman que lo es. El gran programador no se preocupa por el tiempo del cálculo. Nadie lo presiona. Las criaturas que evolucionan en cualquiera de los universos tampoco tienen que preocuparse. Funcionan en tiempo local. Y no tienen idea de cuántas instrucciones necesita la gran computadora para calcular uno de sus pasos de tiempo, o cuántas instrucciones gasta en todas las demás criaturas de universos paralelos. ¿Qué es el gran programador de todo mundo posible? Dios. El rol es el del Dios de la teología cristiana o islámica, el creador de todas las cosas, el que da creación originaria, novedad absoluta. Pero ahora está expresado en terminología computacional. Gran programador. Y los universos son conjuntos de bits. Lo dice el autor. Otro autor, James Gardner, también voy a leer un fragmento, está en la página 56. Dice, mi trabajo afirma que la vida y la inteligencia son de hecho los fenómenos cosmológicos primordiales y que todo lo demás, las constantes de la naturaleza animada, la dimensionalidad del universo es secundario y derivado. Una síntesis de estas ideas me lleva directamente a la afirmación central de la hipótesis del biocosmos egoísta, que el proceso continuo de emergencia biológica y tecnológica, regido por leyes de complejidad aún en gran parte desconocidas, podrían funcionar como un controlador de von Neumann, una máquina formal, una especie de algoritmo que controla ese proceso de evolución de todas las cosas, incluyendo los humanos y lo que venga después de los humanos. Y que una biosfera cosmológicamente extendida podría servir como una máquina duplicadora de von Neumann en un proceso conjeturado de replicación cosmológica. Estamos hablando de una metafísica del proceso con metáforas de la computación. O sea, acá ya está la idea esta de, bueno, si Dios sería, Dios sí, es un gran programador, el gran programador. El gran programador. Que claro, uno podría pensar en términos de la tradición teológica, ese gran programador podría devenir primero de la convergencia de todas las computadoras en la Tierra, o sea, la Internet que cobra conciencia de sí y comienza a dirigir el proceso histórico. Pero luego la conexión de todo el planeta con todo el planeta, o sea, el cosmos, y ya no en la Internet de la Tierra, el cosmos devendría una mega Internet consciente de sí, y eso sería Dios. Tendríamos un Dios secundario, que sería el Dios, el máximo Dios secundario posible, la Internet consciente, y tendríamos esta idea del gran programador, entendiendo el cosmos como una computadora y todo el lenguaje de la teoría de la computabilidad y de la ingeniería del conocimiento para hacer teología o metafísica. Bueno, para terminar, hay un pequeño cuento de Isaac Asimov, se llama La última pregunta. Voy a leer el último párrafo, está en la página 57. Tal vez el texto de ciencia ficción que desarrolla la nación de una megacomputadora galáctica que adquiere capacidades de una divinidad terciaria es La última pregunta, un cuento de Isaac Asimov publicado en 1956, en el cual se va narrando un mismo episodio. La pregunta, ¿es posible repartir la entropía a una computadora a lo largo de millones de años? Cuando llega el último momento, la megacomputadora universal, que está situada en el hiperespacio, se formula a sí mismo, ya que las mentes humanas se han fusionado con ella. La misma pregunta, y la respuesta es, hágase la luz, y la luz se hizo.
¿Qué es lo que el cuento de Asimov pone en términos literarios? La idea de un Dios como computadora. Asimov escribía en ese momento los cuentos sobre robots, es uno de los autores que tiene más producción literaria sobre los robots, es el que produce las leyes de los robots, de las que hablamos en la reunión anterior, es el que crea el tema que luego es tomado por la academia y por la industria y empieza a reflexionar sobre la normatividad respecto a los algoritmos. Pero en este cuentito hay una especie de bajada teológica, que es la idea ya no de un numen secundario, es una especie de Dios, una especie de robot como Zeus, o como Hércules, o como Afrodita, o como, qué sé yo, como Inti, o como Nezahualcóyotl, o como cualquiera, no Quetzalcóatl, cualquiera de ellos. No, no. La idea del Dios judío-cristiano, el Dios abrámico, judío-cristiano-islámico, como una gran computadora. Entonces, claro, si es una gran computadora, y si, como Tipler dice, los organismos son mini computadoras, todo el lenguaje, todo el aparato conceptual que se desarrolla en la ciencia de la computabilidad y la ingeniería del conocimiento lo puedo aplicar a la metafísica y a la teología. Entonces, tengo la idea de un Dios y tengo todo el vocabulario y explico todo. Me parece que esta es una... Y es más, si tomo la noción de Bostrom en el fragmento que leímos, que dice que la superinteligencia no necesita tener estados internos, podemos llegar a la conclusión de que este Dios, este gran programador, es estúpido. Repito, tomando aquella cautela, entonces Bostrom nos dice, el concepto de superinteligencia es neutral respecto a que haya o no haya qualia. No me meto en este asunto, es otro tema. Eso es filosofía de la mente. Entonces, podría haber un gran programador sin mente. Sería una entidad absoluta, pero al mismo tiempo diminuta. Bueno, esta es la paradoja con la que cerramos este seminario, este recorrido que hemos propuesto. Espero que a alguno le haya sido de interés o que haya movido los intereses de ustedes hacia lecturas y pensamientos y que las guías les sirvan para alguna cuestión de producción académica o lo que sea. Yo estoy a disposición de todos, si alguien está escribiendo algo, me quiere mandar y quiere una lectura que ayude, en la medida que crean que yo puedo ser de utilidad, pueden contar conmigo. Bueno, si hay alguna pregunta, alguna inquietud, tenemos unos minutos, así que estamos abiertos a... Creo que había una pregunta que había quedado por allí que, bueno, no sé si alguien quiere preguntar algo o hacer un comentario, sí, todo es posible, todo es posible. Para quienes quieran, no me quiero olvidar esto, para quienes quieran certificados, la USAL emite certificados, tienen que comunicarse con el correo electrónico en el que se suscribieron y tiene un arancel. El certificado no es para mí el arancel, es un arancel de la universidad. Cuento esto porque, para que no se crea que no tiene intereses. Yo soy un ángel, un ser de luz, entonces no. Me alimento de la radiación electromagnética. Profe, bueno, nada, yo Sí. quiero comentarte que me encantó la clase, pido disculpas que no pude estar por cuestiones de salud la semana pasada, que se descompuso mi hijo y después yo, pero bueno, me gustó muchísimo, de hecho, bueno, yo soy profe también y se los comento a todos mis estudiantes lo que estamos viendo y seguramente si tenemos la posibilidad de tener tu correo electrónico, anoten todos, digo, anoten. sí. AGM, anoten el correo electrónico y anoten el celular para si quieren hacer un WhatsApp, anoten todo. AGM, Sí. AGM, así como suena, en minúscula, la sigla de mi nombre, punto episteme, @gmail.com. Ese es mi correo electrónico. agm.episteme@gmail.com. Y este aparato, para si quieren mandar por WhatsApp, es 11 30 16 14 92. Igual pueden escribir por medio del aula, en el aula hay un correo interno. Bárbaro. Como quieran. Si alguno está trabajando en un tema y cree que yo le puedo ser de utilidad o una lectura, también me manda algo, no hay ningún problema. Y me encantó Gibson, me conseguí el libro de Gibson, ya lo descargué. ¿Ah, sí?
Sí, ya lo empecé a leer. Sí, sí, sí. Yo creo que es un genio. O sea que yo creo que es un genio James Gibson. Es un genio. Me parece que es un genio. A ver, es importante poner en contexto las cosas. Tal vez, yo creo que lo importante de un autor es que te obliga a pensar. ¿Entendés? No que te dé un catálogo de verdades axiomáticas, sino que te obliga a pensar. Y Gibson es un autor que te obliga a pensar y a salir de una visión de los sentidos muy cómoda, muy simple, muy de manual y muy incorrecta. Después que tenga razones o no, a mí no me importa eso. Lo que a mí me importa es lo que hago con el autor. Y es un autor que te hace pensar mucho. Y para mí esa es una virtud del autor. Y para mí es una virtud de cualquier... Cuando yo leo a alguien, no quiero, quiero que me solucione la vida. No, nadie soluciona la vida a nadie. No, quiero que me abras preguntas, que me hagas preguntar. Incluso quiero refutarte. Cuando un autor me impone que lo refute, yo lo aplaudo, porque me obliga a ir más allá de él. Y ese es un trabajo muy ímprobo y a veces muy difícil. Así que bueno. Sí. Acá, espérate, porque Mónica me pide como si yo sepa dónde es acá. Pero vamos a ver acá. A ver, ¿dónde es acá? Acá, sí, ya está. agm.episteme@gmail.com. Y el celular es 11 30 16 1492. Ok, listo, ahí tienen mis datos. Está el libro en los materiales. No, el libro de Gibson, yo creo que lo tengo en inglés, lo puedo cargar, lo cargo después, sí. Sí, lo cargo después. Bueno, normalmente cuando termino el seminario, a veces no, yo les impongo a mis concurrentes la posibilidad de que nos encontremos, nos conozcamos, a algunos conozco ya, otros no, y podamos brindar. Así que si alguno quiere organizar algo, en alguna fecha nos conectamos y no habría problemas. Esa es la parte miserable mía. Pero bueno, miserable, son bromas. Este mundo yo que vivimos. Vivo en Dolores nada más. Pero yo. Dolores, está Calagüe. No, bueno, vamos a ver. Vengan a tomar un vino Dolores, profe. Un placer. ¿Qué? Venite a tomar un vino con los colegas al campo. Pues bueno, sí, no estaría mal. Sí. ¿Por qué no? Bien. Ale, sí, Ale quería decir algo. No, a mí me surgió una duda, digamos, respecto del Dios estúpido, ¿no? Sí. Pues, digamos, Dios, está bien, yo en realidad soy agnóstico. No, para aclarar, no es el Dios de la teología, es el gran programador. No, ya sé, pero el Dios de la teología finalmente, desde mi mirada, es una creación del hombre. O podemos considerar que sea una creación del hombre, ¿no? O sea, la teología es, digamos, usar un elemento superior creado por el hombre con el fin de manipular, ¿no? Y no sé por qué me llevó a la película que no sé si la vieron, El juicio a Dios. No la conozco. Es una película que debe tener, no sé, 15 años, que es en Auschwitz, creo que era en Auschwitz, se reúnen, digamos, los prisioneros, se dividen en dos bandos y le hacen un juicio a la bondad de Dios y a la ruptura del pacto. A ver, un par de comentarios sobre lo que decís. Nos vamos un poco del tema, pero para cerrar un poquito, no. Sí. En Auschwitz juegan con cartas marcadas. El problema del mal es tan viejo como la teología. El problema del mal ya está en el libro de Job. En el Antiguo Testamento, el libro de Job plantea eso, el problema del mal. El mal todo lo que le pasa a Job y cómo Job mantiene su fe en Yahvé, en Jehová, en su Dios, contra todo lo que le pasa. Y la clave del libro de Job es el conflicto con sus vecinos, porque sus vecinos entienden la fe en términos transaccionales. Haz lo correcto y serás premiado. Haz lo incorrecto y serás castigado. Y en cambio Job entiende la fe no en términos transaccionales.
porque él nunca baja su fe. Él no ata su fe al éxito o el fracaso en su vida material. Y entonces, claro, ahí ya hay, no digo que resuelva el problema del mal en absoluto, que es el tema más importante de la teología, pero hay elementos para abordar el problema del mal. Pero el problema del mal está en Agustín. O sea, Agustín también abordó ese tema, porque su vida personal, Agustín, que era una especie de pecador en su época temprana, en su cuerpo vive el tema del mal. Es un signo. Y entonces, claro, ahí viene el asunto de que el problema del mal, obviamente el Auschwitz, en el Gulag también, o sea, Solzhenitsyn tiene, pero Solzhenitsyn no pierde su fe ortodoxa, como ortodoxo ruso no pierde su fe, pero descripciones espantosas. Digo, tomar el caso de Auschwitz para juzgar a Dios es jugar con cartas marcadas porque ganas la partida. Si vos tomás la dimensión del problema del mal en su radicalidad, no se resuelve eliminando a Dios. El problema del mal sigue estando exactamente igual sin Dios. Exactamente igual. El seminario que voy a dar sobre Shakespeare intenta abordar ese tema. O sea, que las figuras del mal son figuras reales, empíricas, y son independientes de que haya un Dios o no creador, en absoluto. Pero bueno, estoy anticipando temas. Por otro lado, sí, Verónica, después los voy a comunicar a todos. Sí. Va a ir en noviembre, primera semana, son 6 reuniones, noviembre, primera semana de diciembre. Va a ser en la sede física de la facultad, en la calle Tucumán, mismo horario que este, jueves de 20 a 22. Jueves de 20 a 21 a 30 normalmente. Pero vamos a ver si podemos grabarlo seguro en audio, pero si podemos filmarlo y subirlo al aula. Vamos a ver, estamos investigando esa cuestión. Y por otro lado, que la idea de Dios sea inventada, pero esto no niega, quiero ser claro, yo coincido contigo en que la idea de Dios, las metáforas con las que Dios, lo que leímos antes sobre la gran computadora es invento humano, o sobre el Dios Padre, el Dios Juez, hay un núcleo del concepto de Dios que a mí me parece no es inventado, tiene que haber una experiencia humana. Aunque no sea un ser sobrenatural, no digo esto, pero me parece que ese núcleo no es inventado. Pero es un largo debate que nos llevaría a otra cuestión y... No, está bien. No. O sea, vos planteás un tema que daría para un seminario de 10 reuniones. Tal vez lo hagamos, pero acá llegamos al Dios como gran computadora. Ahí terminamos. Bueno, dejo de grabar. Sí, el próximo seminario. A ver, voy a escribir ahora. Ya dejo de grabar.